soy Tom Joud, y mi esposa es Linda. Nuestros caminos se cruzaron en la universidad cuando yo tenía 23 años y ella 21. En ese momento, yo estaba en el ejército cursando una doble titulación en economía y contabilidad, mientras ella estudiaba biología. Mis deberes militares eran esporádicos pero peligrosos. Nuestra unidad estaba encargada de misiones discretas, a menudo involucrando represalias contra alguien aparentemente amistoso. En esencia, funcionábamos como asesinos, siendo mi especialidad la planificación y el combate cuerpo a cuerpo. Me gradué a los 25 años y 2 años después, renuncié al ejército para casarme con Linda. En 4 años, llegaron 2 hijas. Trabajaba de forma independiente, manejando la contabilidad de negocios locales y comerciando productos desde casa. Linda, ocupada con los niños, más tarde consiguió un puesto en un laboratorio afiliado a una universidad local después de una década de matrimonio. Con ambas niñas en la escuela, yo trabajaba desde casa para facilitar el regreso de Linda al empleo, que ella disfrutaba. Residíamos en la casa en la que crecí, habiéndosela comprado a mis padres cuando se mudaron a Florida. Algunas de nuestras misiones en el ejército ofrecían a la unidad la oportunidad de obtener botín, que dividíamos entre los miembros. Teniendo cierta estabilidad financiera, optamos por celebrar el 1 de febrero. Salimos con nuestros amigos del vecindario a cenar y bailar en un club. Éramos 8, cada uno con una niñera para la noche. Linda y yo habíamos reservado una habitación en el hotel conectado al club de baile. Ella se veía impresionante con 1.68 metros, delgada, con cabello castaño, vestida con un vestido sedoso azul. Tuvimos una cena agradable y nos divertimos mucho bailando en el club. Durante la noche, un grupo de 6 entró, incluyendo a Mark Stevens, un destacado linebacker de un equipo local. Fue notado por todas las mujeres en nuestra mesa, acompañado por una hermosa mujer rubia que llevaba lo que parecía ser un gran anillo de compromiso. Nuestra amiga June mencionó que era una porrista del equipo, comprometida con Stevens. Después de un tiempo, Stevens se centró en nuestra mesa y se acercó. Sin reconocerme, le pidió a Linda que bailara. Intenté intervenir, pero Linda aceptó sin mirar atrás. Molesto, caminé hacia el bar, pasando junto a ellos. Linda parecía indiferente mientras yo tomaba un café. Después de 2 bailes rápidos, sonó una canción lenta, y Linda abrazó a Mark. Sintiéndome irritado, caminé hacia el bar, ignorando la desaprobación de las mujeres en nuestra mesa. Linda, absorta en su baile con Mark, no se dio cuenta. Cuando terminó la canción lenta, se separaron, y Linda volvió a nuestra mesa. Me quedé en el bar, bebiendo mi café. Al verme, Linda pareció desconcertada y se sentó junto a June. Acercándome a ellas, comenté que parecían haberse divertido, aunque quizás me había excedido un poco. June explicó que solo era un poco de baile, nada serio. Sintiéndome ofendido, tomé asiento mientras June y Linda se excusaban para ir al baño de mujeres. Cuando regresaron, Linda no estaba con June. Curioso, pregunté dónde estaba Linda, y June me informó que se había ido con Mark. Sorprendido, corrí afuera y vi a Linda subiendo a un esqueleto rojo, que luego se alejó. De vuelta en la mesa, June se dirigió a los demás, cuestionando si eran conscientes de las acciones de Linda. Le sugerí a June que dejara que Linda tuviera su noche y que probablemente regresaría al día siguiente. Frustrado, afirmé que no necesitaba que Linda volviera y declaré que nuestra relación había terminado cuando June hablara con ella. Esta proclamación causó revuelo en la mesa, con algunos pensando que estaba siendo demasiado duro. Enojado, les respondí bruscamente, expresando mi deseo de no tener nada que ver con ninguno de ellos, considerando que sabían lo que estaba sucediendo, pero no me advirtieron. Mientras me dirigía hacia el mostrador del guardarropa, noté a una mujer rubia en la mesa con los otros que habían venido con Stevens. Estaba llorando, así que me acerqué y le pregunté si era su novia. Ella confirmó que lo era, pero aclaró que ya no lo era. Reveló que habían ido a su casa en Cherry Lane, y él había prometido no hacer tales cosas una vez que estuvieran comprometidos. Disculpándose, mencionó que probablemente habría terminado con Linda por la mañana y la llevaría a casa, disfrutando burlarse del marido. Los otros 2 tipos, uno negro y uno blanco, se ofendieron, pero los ignoré. Le entregué a Mai mi tarjeta de visita y le dije que me llamara. A pesar de sus lágrimas,
sonrió, y me alejé. Recuperé mi abrigo pero dejé el de Linda, luego fui a la habitación del hotel y tomé mi maleta, pero dejé la de Linda. Me registré de salida. Mientras conducía a casa, se me ocurrió un plan completamente formado. Esto me había sucedido mientras servía, y es por eso que estaba vivo ahora. Es una lástima que no se me hubiera ocurrido un plan entonces. Antes de que Linda se fuera, estacioné mi auto en el garaje, el sistema de seguridad, y recuperé una cuerda almacenada en el sótano. Me desvestí, me puse un traje negro Under Armour, una sudadera con capucha negra, pantalones de chándal gris oscuro, zapatillas viejas y 2 pares de guantes. También agarré una máscara de pasamontañas. Subiendo al ático con la cuerda, la até firmemente a una viga, como lo había hecho en mi casa de la infancia. Salí por la estrecha ventana, rebotando por el costado de la casa, y corrí a través del área boscosa de ese lado. Salté la cerca lateral y me dirigí al taller trasero. Dentro, conseguí una mochila, calcetines de lana extra, un cuchillo y un hacha de mano vieja de una caja de herramientas. Empaqué todo y agarré mi bicicleta, pedaleando hacia el río a través del bosque, cruzando el puente del río y subiendo hacia Cherry Street. Viendo la casa con la estatua de fútbol y un esqueleto rojo, usé el hacha para romper la ventana del lado del pasajero, activando la alarma. Me escondí detrás de un pilar del porche, y cuando la puerta se abrió, rápidamente me encargué del hombre con 2 golpes del hacha. Volviendo adentro, cerré la puerta principal, me di la vuelta y me alejé corriendo. Salté el muro de piedra, recuperé mi bicicleta y saqué los calcetines de lana. Puse el hacha, el cuchillo, los guantes y los zapatos dentro de la mochila, la cerré y monté, alejándome hacia el río. Cerca del puente, me detuve y arrojé toda la mochila lo más lejos que pude en el río de rápido movimiento. Había llovido el día anterior, y el río se movía rápido. Montando mi bicicleta de regreso a casa a través de los bosques cercanos, me dejé entrar en el taller. Me cambié los calcetines y me puse otro par de zapatillas. Rociando una solución de amoníaco en los mangos y pedales de la bicicleta, los limpié. Corriendo de vuelta, salté la cerca lateral y trepé por el costado de la casa, lo que resultó ser más desafiante de lo esperado. Sin embargo, lo logré y me arrastré por la pequeña ventana. Tirando de la cuerda, la enrollé y limpié el alféizar de la ventana con un trapo. Bajando. Trotando al sótano, usé la cuerda para quitarme toda la ropa, incluyendo la máscara y los guantes interiores, y los puse en la lavadora. En el baño del sótano, me duché por un periodo prolongado, lavando todo 2 veces. Después de completar eso, me puse un par de pantalones cortos de ejercicio y subí, dejando la puerta del sótano abierta para escuchar cuando la lavadora se detuviera. Reflexionando por un momento, decidí ponerme la ropa del club de la noche anterior. Volviendo al sótano, transferí la ropa mojada a la secadora. Subiendo, hice un refrigerio, tomé un trago de whisky y me senté un rato, reflexionando sobre las cosas. Cuando la secadora se detuvo, llevé la ropa arriba, guardándola. La máscara de pasamontañas volvió al armario donde la había guardado inicialmente. Mirando el reloj, eran las 2:50 am. Toda la secuencia, desde entrar a la casa después del club hasta este momento, comenzó a la medianoche. Bajando, me senté en el sofá, tomé otro whisky y me quedé dormido. Me desperté con el timbre de la puerta, revisé la pantalla de la cámara de la puerta y vi a 2 individuos, una mujer afroamericana y un tipo blanco con corte de pelo militar. Eran policías. El timbre sonó de nuevo y abrí. La detective Asper y el detective Logan se presentaron mientras mostraban sus placas. Estaba inseguro y pregunté por Linda, expresando mi preocupación por su seguridad. Me aseguraron que no había sufrido daño físico, pero mencionaron que el señor Stevens había sido atacado. Los invité a entrar y pregunté por la ubicación de Linda. El detective blanco me informó que estaba en el hospital recibiendo tratamiento por shock. Haciendo una pausa por un momento, los miré, y ellos me devolvieron la mirada. Indicando el sofá, sugerí que tomaran asiento. Eligieron sillas rectas separadas, y yo me acomodé en el sofá. Creo que deberían explicar lo que sucedió, propuse. El detective Logan repitió la pregunta, preguntando qué había hecho desde que Linda se fue del club con Stevens. La detective Asper respondió, instándome a compartir los detalles.
Insistiendo en una respuesta, el detective Logan presionó y expliqué que había ido a nuestra habitación de hotel, empacado mis cosas y conducido hasta aquí. Luego había bebido lo suficiente para quedarme dormido en el sofá. Preguntaron si alguien más estaba presente, y confirmé que los niños estaban con una niñera por la noche. Cuando me preguntaron si había hecho alguna llamada o enviado correos electrónicos, respondí que no, pero enfaticé que nunca me había ido. La detective Asper observó los alrededores y notó el sistema de seguridad. Preguntando sobre su cobertura, ofrecí mostrárselo. Estaba aquí, vengan arriba, sugerí. Me siguieron a la oficina de arriba, y me senté en el escritorio de la computadora. Demostrando el sistema, descargué datos desde las 6 p.m. hasta su llegada. Les proporcioné una unidad USB, explicando que el sistema se enfocaba en las 3 puertas, frente, lateral y patio, incluyendo la puerta corrediza hacia el área de la piscina. Sin embargo, el lado por el que había bajado, no tenía puerta, daba al bosque y tenía 2 grandes ventanas que no se abrían, careciendo de cobertura. Logan declaró que necesitarían confiscar la computadora. Cuestioné la necesidad, sugiriendo que podrían haberla manipulado antes de llegar. Logan estuvo de acuerdo, pero enfatizó que no podía estar ausente por más de un día. Le aseguré que descargaría los mismos datos en una unidad externa. Llevé a cabo la tarea mientras ellos pedían mirar alrededor. Se lo permití, pero insistí en que se mantuvieran juntos y conmigo. Tomaron algunas fotos y luego se fueron. Eran las 7:10 a.m. Informé a los padres de Linda, John y Stephanie, que vivían en el vecindario de al lado, sobre lo que había sucedido. Estaban en su casa del lago en ese momento. John se sorprendió por las acciones de Linda, mientras que Stephanie pareció menos sorprendida. Stephanie preguntó si planeaba ver a Linda, que me negué, expresando mi reticencia a tener algo que ver con ella después de lo que había hecho. Expliqué que el ataque al tipo era una mala suerte, pero no era mi responsabilidad. Aparentemente, él tenía un historial de tal comportamiento. Mencioné que cuando Linda saliera del hospital, necesitaba mantenerse alejada de mí en la casa, y podríamos hacer arreglos para sus pertenencias. John sugirió que me mudara y dejara que Linda se quedara, pero afirmé que era mi casa y no propiedad comunitaria. La conversación terminó, y llamé a mis padres en Florida relatando los eventos. Ellos también se sorprendieron por el comportamiento de Linda. Mi padre mencionó un titular sobre Steven siendo atacado y ejecutado en su casa, lo cual no me sorprendió. El teléfono fijo sonó, y era Judy. Preguntó por el paradero de Linda, habiendo escuchado sobre el fallecimiento de Mark. Confirmé que Linda estaba en el hospital con shock, y expresé mi reticencia a verla. Judy me instó a apoyar a Linda, pero insistí en que nunca tendría mi apoyo, considerando lo que había hecho. La conversación se volvió acalorada, y Judy me acusó de ser un cerdo antes de colgar. Me duché de nuevo y me vestí para recoger a los niños de la niñera alrededor de las 8 en punto. Cuando llegamos a casa, los niños preguntaron por Linda, y les informé que no estaría allí ese día. Sugerí que continuáramos con nuestro día, vistiéndonos para el fútbol. Los llevé al complejo de fútbol para sus partidos de las 12 y la 1:30. Me relajé mientras los veía jugar, y después, disfrutamos de un helado antes de regresar a casa. Al volver, encontré mensajes en mi teléfono celular silenciado. Uno de los padres de Linda decía que estaba en el hospital St. Jude, incomunicada. Otro de un médico del hospital solicitaba una llamada. Uno era de Judy diciéndome que Linda estaba con la policía y no hablaba con nadie. Dijo que probablemente debería calmarme y traer a las niñas para verla. Llamé a las niñas abajo, explicando que su madre estaba en el hospital, emocionalmente dañada pero no físicamente herida. Querían saber qué había pasado. Les dije, su madre se fue con un famoso jugador de fútbol a su casa para tener relaciones sexuales anoche. No hay otra manera de decir esto. Pensé en ocultárselo. Pero pensé que lo descubrirían cuando ella estuviera allí. Alguien atacó al tipo del fútbol, pero aparentemente no a ella. Pero ella debe haberlo encontrado o algo así, porque está en el hospital en estado de shock. Dudaron sobre visitarla, pero les indiqué que se vistieran, y procedimos al hospital. Llamé a la doctora Laura Thompson de nuevo, quien transmitió que Linda estaba traumatizada y actualmente en un estado catatónico. Preguntó sobre traer a los niños,
Ella dudó. La doctora preguntó si planeaba verla, expresé reticencia. Sugerí traer a las niñas si podría ayudar. ¿Sabían ellas sobre las circunstancias? ¿Refiriéndose a la participación de Linda con el tipo del fútbol? Sí. Informé a la doctora que las niñas estaban vestidas y listas para venir si ella creía que podría ayudar a Linda. Ella acordó reunirse con nosotros en la habitación 3 de enero de 2030 minutos. En el hospital, la doctora Thompson, una psiquiatra de unos 30 años, habló brevemente con nosotros antes de dirigirse a las niñas. Explicó el severo shock de su madre y aparente desorientación, sugiriendo que ver a las niñas podría ser beneficioso. Las niñas expresaron su deseo de verla. Las acompañé a la puerta y miré adentro. Linda estaba sentada en la cama, mirando fijamente una TV con dibujos animados. Tentativamente, las niñas se acercaron. Laura, la mayor, tocó su mano y la llamó mamá. Sally siguió, pero no hubo reacción. Sally comenzó a llorar. La consolé, la levanté, miré a Linda sin respuesta, y tomé la mano de Laura para sacarlas. Mencioné que lo habíamos intentado. Laura preguntó si Linda despertaría. Le aseguré que eventualmente lo haría y sugerí que podrían visitarla de nuevo pronto. Sally susurró, preguntando qué pasaría si no despertaba. Tranquilizadoramente, dije que lo hará. Lo sé. Tal vez. Lentamente la doctora declaró, niñas, seguramente les haré saber cuando vuelva de esto. Dejamos el hospital. Ambas niñas estaban llorando en el auto. Me cuestioné si debería haberlas llevado, deseando ver si su presencia ayudaría a Linda. A pesar de mi reacción insensible a su infidelidad, no le había deseado esto. Me sentí arrepentido, aunque ella merecía sufrir, no así. Sentí algunas lágrimas en mis mejillas. De vuelta en casa, les hice huevos y tostadas para comer, involucrándolas intencionalmente en la cocina para levantarles el ánimo. Luego, les puse una película. En mi oficina llamé a un amigo, un defensor público, buscando información sobre lo que pasó en la casa de Stevens después de que me fui. Él no podía obtener informes policiales, pero sugirió que los informes de ambulancia podrían estar disponibles públicamente. Le pedí que consiguiera eso si era posible, y colgamos. En la sala vi la película, reflexionando sobre lo que podría pasar en una hora. Mi amigo abogado llamó de vuelta, enviándome por correo electrónico el informe de la ambulancia, revelando una situación angustiante. Compartí detalles de la visita policial. Él declaró que si la seguridad mostraba que nadie entraba o salía, probablemente no necesitaba preocuparme. Sin embargo, advirtió sobre posibles acciones policiales y recomendó un abogado si fuera necesario. Aunque creía que no necesitaba un abogado, llamé a la mujer recomendada. Después de revisar el informe de la ambulancia, la policía encontró a Linda con la cabeza de Stevens acunada en su regazo, cubierta de sangre, vestida con una bata fina, cantando "no" repetidamente. La policía la llevó al hospital, donde permaneció sin responder. Un oficial le había preguntado si vio quién lo hizo, pero ella no dio respuesta. Esto me enfermó, haciéndome preguntarme si alguna vez se recuperaría. Investigué sobre el TEP, habiéndolo hecho antes. Específicamente, exploré estados catatónicos inducidos por shock, notando la recuperación del estado catatónico pero posibles efectos a largo plazo del TEP. La abogada Joan Drake programó una cita para el lunes por la mañana a las 9:30, proporcionando su número de celular para contacto policial temprano, aunque no ocurrió ninguno. El domingo, las niñas y yo holgazaneamos, intentando tranquilizarla sobre el eventual regreso de Linda y reconociendo que aún podría necesitar nuestra ayuda. Me preguntaba sobre la reacción de Linda hacia mí, dudando que hubiera presenciado algo significativo. Si lo hizo, probablemente sería una persona de negro con una máscara, aunque las suposiciones eran inciertas. No creía que ella tuviera alguna experiencia conmigo que la llevara a considerar seriamente que yo monitoreaba la cobertura local de noticias sobre el fin de la vida de Stevens. El nombre de Linda no fue mencionado, pero se sabía que él había recibido a una mujer casada durante el ataque. La policía fue llamada por un vecino en respuesta a los gritos de Linda. Hasta ahora, nadie más que las autoridades había conectado a Linda o a mí con la liquidación. Pero pensé que eso cambiaría con el tiempo.
Joan Drake, una rubia elegante de quizás 45 años, escuchó la historia, recibió el informe de la ambulancia y quedó horrorizada. Después de compartir la integridad del video de seguridad, solicité la devolución de mi computadora para trabajar, proporcionando un anticipo. Joan llamó a la estación de policía, solicitando al detective Asper su recuperación. Anteriormente había investigado sobre el TEP, y para mí, investigué estados catatónicos inducidos por shock. Parecía que las personas típicamente se recuperaban del estado catatónico pero podrían verse afectadas durante años por el TEP. La abogada, Joan Drake, me hizo una cita para verla ese lunes por la mañana a las 9:30. Me dio su número de celular en caso de que la policía llegara antes, pero no lo hicieron. Ella insistió en que tenía tiempo suficiente para ver si había sido alterado, asegurándome que yo sabía que no lo había sido. Estuve de acuerdo, declarando, está bien, enviaré a alguien mañana por la mañana para recogerlo de usted. No, enviaré a alguien de la oficina. Sacudí la cabeza, indicando que él no vendría. Ella sintió en comprensión, está bien, él estará allí, a las 9 en punto. Cuando terminó la llamada, le transmití que no hablaría con los policías y que tendría un teléfono conmigo para grabar las discusiones, si las hubiera. Me fui esa tarde. Cuando las niñas regresaron de la escuela, inmediatamente preguntaron por Linda. Anteriormente, había contactado al médico, pero no había cambios significativos. Se sumergieron en sus tareas, y más tarde, pedimos pizza. Bromeando, mencioné que si su madre no regresaba pronto, tendría que aprender a cocinar, lo que provocó risas. Sin embargo, en realidad soy bastante hábil en la cocina, solo que no estoy acostumbrado a cocinar en casa a menudo. Cuando la hermana de Laura subió, Laura preguntó sobre mi disposición a perdonar a mamá por su participación con otro hombre. Respondí que, en ese momento, simplemente quería que mejorara. Poco después, sonó el teléfono fijo, y Jim Beeman del periódico se identificó como siendo del TRIB. Transmitió, tenemos información que sugiere que fue su esposa Linda, quien estaba con Mark Stevens cuando fue ejecutado. ¿Puede confirmar eso? Expresando una preferencia por que el asunto permaneciera privado, elaboré sobre las posibles consecuencias para mis dos jóvenes en la escuela. Jim propuso, tal vez si esa información saliera a la luz. A regañadientes, lo confirmé y me preguntaron sobre mis sentimientos respecto al fallecimiento del amante de mi esposa. Reconociendo la situación, enfaticé que cualquier daño a mi familia resultante de su publicación llevaría a acciones legales contra él y su periódico. Jim afirmó, esto va a salir a la luz, señor Joud. No puedo evitarlo. Observando un camión de TV estacionado frente a la casa a través de la ventana, Canal 7, cedí, veo un camión de TV. Supongo que tiene razón. Lo siento, tengo que irme. Alguien tocó a la puerta, y al revisar la cámara, noté a una joven mujer con un micrófono. Comuniqué por el intercomunicador, váyase, está invadiendo propiedad privada, y llamaré a la policía. ¿Está su esposa ahí, señor Joud? Llamé a la comisaría local y solicité asistencia para remover a la prensa de mi porche delantero. Respondieron, dispersando al grupo de 6 personas, pero los camiones permanecieron, totalizando 4. Luego, llamé al médico y le insté a asegurar a Linda antes de que la prensa invadiera. También discutí la reubicación y el ajuste de la escolarización de las niñas con ellas. Sin embargo, insistieron en continuar asistiendo a su escuela actual, incluso si tenían que vivir en otro lugar. Dije que lo consideraría. Contacté a mi abogada Joan buscando consejo. Ella acordó emitir una declaración a la prensa para aliviar la situación. La declaración, emitida a través de su oficina, expresaba nuestro deseo de privacidad, declarando que no habría comentarios sobre los rumores acerca de mi esposa y ningún comentario futuro. Advertía que la continua presencia de los medios fuera de la casa sería procesable si dañaba a la familia y solicitaba que los camiones se fueran. Mientras tanto, la detective Asper y su comandante anunciaron una conferencia de prensa para las 7 p.m. Viéndola, la policía reveló que Mark Stevens había sido atacado y ejecutado con un objeto afilado fuera de su casa. Aunque una mujer estaba dentro de la casa en ese momento, no había indicios de que hubiera presenciado el ataque. La investigación estaba en curso.
La consulta inicial giraba en torno al estado civil de la mujer y si su esposo era sospechoso. Detroit Raspie comentó que, dado que todos conocían su nombre, se asumía que estaba casada. Declaró que una investigación exhaustiva del marido no reveló ninguna indicación de su participación en el ataque. De hecho, parecía haber estado en casa toda la noche. Un reportero, situado a cierta distancia de la escena, preguntó sobre otras mujeres, particularmente mujeres casadas y sus maridos. La policía reconoció que investigaba sistemáticamente las afirmaciones de que el señor Stevens seducía a mujeres casadas, encontrando algo de verdad en ello. Stevens parecía haber tomado a varias mujeres casadas mientras sus maridos estaban presentes, provocando una investigación más profunda. El comandante Johnson interrumpió, concluyendo los procedimientos, y anunció que cualquier información adicional se compartiría antes del informe del miércoles. La policía se fue en medio de gritos. Organicé con la escuela de las niñas que su trabajo fuera entregado o enviado electrónicamente durante los próximos días. Llamé a los padres de Linda, aconsejándoles que tuvieran cuidado con la prensa, aunque ninguno estaba presente, al menos por ahora. También habían desaparecido de nuestra calle. El martes, el médico llamó, informando que Linda respondía y que la policía estaba con ella. Informé a sus padres y llevé a las niñas al hospital. A nuestra llegada, la policía se estaba yendo. La detective Asper expresó su deseo de hablar conmigo, y después de reunirme con ella, estuve de acuerdo. Linda parecía aturdida, intercambiando saludos con las niñas a través de sonrisas y abrazos, pero su reconocimiento hacia mí pareció mínimo. Las niñas proporcionaron actualizaciones sobre los camiones de TV y la escuela, pero Linda parecía desconectarse, lo que llevó al médico a sugerir dejarla descansar. Mientras sus padres conversaban con las niñas, entablé una conversación con la detective Asper. Asper comentó que ella parecía estar recuperándose. Respondí, declarando que tal vez lo estaba, pero realmente no lo sabía. Pregunté si planeaba llevarla a casa hasta que se recuperara. Asper mencionó que después de su recuperación, estaba segura de que estarían separados. Sugerí que debería darle un descanso y cuestioné qué más castigo podría recibir que lo que ya había sucedido. Aclaré que para mí, no se trataba de castigo, sino de respeto y confianza. Expresé que nunca confiaría en ella y nunca la respetaría, señalando que el sentimiento podría ser mutuo. Asper sonrió, sugiriendo que ella podría temerme y que yo tampoco podría ser confiable. Me acusó de intentar provocarlo, declarando que sabía que no tenía nada que ver con el ataque a Stevens. Reconoció mi experiencia en el ejército y formidable reputación en el servicio, especulando que tal vez un tipo común no podría haberlo hecho, pero quizás yo sí. Insistí en que no lo hice, enfatizando que teníamos imágenes de seguridad de la casa de Stevens. Asper lo descartó como que no era su problema, afirmando que él no estaba allí, y concluyó con una amenaza velada, diciendo que me vería por ahí. En los días siguientes, Linda gradualmente exhibió un comportamiento normal. Llevé a las niñas diariamente pero no pasé mucho tiempo en la habitación con ellas. Al cuarto día, Linda estaba lista para ser dada de alta. Solicitó una conversación privada conmigo, y envié a las niñas afuera. Se disculpó por sus acciones, reconociendo que avergonzarme así requería más que una simple disculpa. Linda expresó su deseo de volver a casa cuando fuera dada de alta. Notó la presencia de los medios y su potencial interrupción en la vida de las niñas, sugiriendo que podría escabullirse. Le di una larga mirada, declarando que era buena escabulléndose. Ella no levantó la mirada y mencionó que verificaría con seguridad. Reconocí que no podía decir que quería estar cerca de ella, pero por ahora, tenía poca elección. Expresé que no pretendía que fuera lastimada y compartí mis pensamientos sobre sus acciones. Cuando se le preguntó si Stevens había dormido con ella, Linda respondió que estaban desvestidos en la cama cuando comenzó el alboroto. La miré fijamente y supe que estaba mintiendo. No pude decir que le creía o que creería algo de lo que me dijera. Volver a confiar en ella estaba fuera de cuestión. Sugerí que veríamos cómo iban las cosas, pero dejé claro que nunca podría volver a confiar en ella. A pesar de todo esto, expresé mi amor por ella y salí. Más tarde, fui a la oficina de seguridad del hospital para organizar que un auto la recogiera detrás del edificio y la llevara a mi casa a las 4 p.m.
El plan se llevó a cabo sin problemas, y ella llegó a casa alrededor de las 4:45. Los niños y sus padres estaban allí conmigo. Había preparado una cama en mi oficina para mí mientras Linda dormiría en nuestra habitación. El resto del día fue muy incómodo. Linda, su madre y los niños jugaron Monopoly en la sala de estar. Su padre y yo fuimos al patio para hablar. John preguntó qué iba a hacer. Admití que realmente no lo sabía, pero las probabilidades eran que habíamos terminado. Lo animé a tratar de perdonar, enfatizando la larga historia de amor entre ellos y su maravillosa familia. John expresó dudas sobre su amor de larga data, cuestionando las acciones de Linda. Estaba particularmente preocupado por el hecho de que ella dijo que no tuvieron intimidad. Reconocí su declaración pero enfaticé la incertidumbre, dado el tiempo que pasaron juntos. Sugerí que podría marcar la diferencia si no se usó protección y planteé preocupaciones sobre posibles consecuencias, como enfermedades o embarazo. A John no le agradó la idea y estuvo de acuerdo en dejar que Linda se quedara por el momento, pero me aconsejó encontrar otra solución pronto. Volvimos adentro, comimos pizza y sus padres se fueron a casa. Hasta donde yo sabía, no discutieron la situación de Mark con ella. Mientras acostaba a las niñas, Laura le preguntó a Linda por qué fue a tener relaciones sexuales con Mark. Linda se disculpó, admitiendo su debilidad y mala acción. Laura expresó confusión sobre Mark, afirmando que él no era su papá, y prometió discutirlo más tarde cuando supiera más. Las niñas se fueron a la cama, y Linda fue a la cocina. La seguí unos 10 minutos después, haciendo una llamada a mi amigo defensor público sobre el informe de la autopsia. Él confirmó que era un documento público y accedió a conseguirlo. Linda, bebiendo una Pepsi, preguntó si dormiría en nuestra habitación. Respondí que no, en la oficina. Ella me dio la bienvenida en cualquier momento pero reconoció la incertidumbre en nuestro futuro. Expresé escepticismo y ella sugirió tener paciencia, enfatizando que todo había sucedido en la última semana. Subí a mi oficina y me fui a la cama, pero no dormí bien. Me desperté a las 5 a.m., hice café y recibí el informe de la autopsia de mi amigo. Leyéndolo cuidadosamente, especialmente el análisis de las lesiones, reveló evidencia de eyaculación y secreciones femeninas en el falo y escroto de Stevens. Parecía que Linda había mentido sobre no tener intimidad, una creencia que tenía debido al momento de su presencia en la escena, 2 horas antes de la ejecución. Cuando ella bajó, llevamos a las niñas a la escuela, casi como de costumbre. Estaban un poco apagadas, sin embargo. Mientras las llevaba, pasé bastante tiempo revisando mis opciones. Si no hubiera sido por la enfermedad de Linda, nunca la habría dejado volver a la casa. Pero había ventajas en eso, incluyendo hacer las cosas un poco más fáciles para las niñas si las cosas se calmaban. Justo cuando entré en la casa, otro camión de TV se detuvo afuera, y una joven mujer salió, gritando si Linda estaba en casa y si la había perdonado. Sonreí, saludé y le advertí que no entrara en la propiedad. Entré. Linda había hecho algunos bizcochos y me ofreció uno, que tomé. Me informó sobre un camión de TV. Afuera, expresando incertidumbre sobre si sabían que yo estaba allí, y sugiriendo que tal vez no deberían. Pregunté qué querían los de la TV, señalando que ya habían publicado mi nombre y detalles sobre mis actividades en la casa de Mark Stevens. Linda cuestionó si podrían causar más daño, y reconocí que probablemente podrían pensar en algo. La miré, contemplando qué hacer. Ella preguntó si me refería a ella o a nosotros. Aclaré que quería que escribiera exactamente lo que sucedió el viernes pasado, desde que ocurrió la confrontación hasta que terminó en el hospital. Sugerí que no tenía que ser inmediato, pero lo quería pronto si era posible. Linda accedió a intentarlo, reconociendo que podría ser traumático, y mencionó la necesidad de llamar al trabajo para ver si aún tenía empleo. Cuestioné por qué su trabajo estaría en riesgo por engañarme, expresando duda de que a su lugar de trabajo le importara. Ella explicó que había estado fuera por una semana y llamó a su lugar de trabajo. Le permitieron poner la semana en licencia por enfermedad, y la próxima semana en tiempo de vacaciones. Luego fue a su dormitorio escribiendo en su computadora. La dejé sola y fui a mi oficina, donde comencé a investigar el material de la autopsia. Me aseguré de que recibiría los resultados de las pruebas realizadas, pero podría tomar unos días más. A pesar de la situación,
Linda parecía estar intentando comportarse normalmente a mi alrededor. Reconocí esto, pero creía que debía tener preguntas sobre lo que sucedió. Nuestra rutina continuó durante 2 días hasta que obtuve los resultados de las pruebas de la autopsia. Las secreciones Cowettels del ADN de Linda fueron identificadas en el falo de Stephen, así que ella mintió sobre el sexo con seguridad. Estaba esperando ver qué me escribía sobre lo que sucedió, pero simplemente no podía ver continuando la vida con ella como mi esposa. Después de la cena al día siguiente, Linda entró en mi oficina en casa. Terminé de escribir aquí. Ella me entregó una impresión. Leí lo que escribió. Linda se disculpó, expresando arrepentimiento por su debilidad. Relató los eventos en la fiesta, explicando que cuando Mark le pidió bailar, se sintió emocionada debido a su cautivadora presencia y reputación. Mientras bailaban, no pensaba en nada más. Durante una canción lenta, se encontró a su merced, atraída hacia él, y sintió su tamaño y dureza. Admitió que en ese momento, habría dormido con él allí mismo, cautivada por su atractivo. Mark sugirió escabullirse por la puerta lateral para ir a su casa, prometiéndole la experiencia sexual de su vida, una proposición que ella creyó. Cuando terminó el baile y yo no estaba en nuestra mesa, ella arregló ir al baño de mujeres con Jay. Cuando regresé, pudo sentir mi enojo pero pensó que lo superaría con el tiempo. Deseando a Mark, salió por la puerta lateral, y condujeron a su casa. Mark la besó, la llevó arriba a su cama, y tuvieron relaciones sexuales. Ella lo limpió y realizó otro acto sexual, pero una alarma de auto los interrumpió. Mark salió, instruyéndole que esperara. Mirando por la ventana, no pudo ver sobre el techo del porche pero notó a alguien de negro corriendo y saltando la cerca. Linda encontró una bata, fue a la puerta principal y descubrió a Mark tirado en el camino de entrada con la cabeza destrozada. Se sintió culpable, como si fuera su culpa por pecar. La policía llegó y ella terminó en el hospital. Se disculpó por todo, expresando amor y confusión sobre sus acciones. La miré, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella preguntó si yo era la persona que vio. Aclaré que estuve en casa toda la noche, bebiendo y lamentando el fin de mi matrimonio y los cambios que vendrían a mi familia. Admití tener odio, pero le aseguré que la policía confirmó mi presencia con la cinta de seguridad. Ella reconoció lo que dijeron, pero la interrumpí, expresando mi creencia de que Stevens obtuvo lo que merecía. Ella no estuvo de acuerdo, diciendo que él no merecía eso y enfatizó que era agradable y había tenido un impacto en mi vida. Respondí que no necesitábamos ir allí, declarando que nunca podría amarla de nuevo, tal vez no en absoluto. Señalé que la persona que pensé que había casado nunca habría hecho lo que ella hizo. Cuestioné si el sexo valía lo que se perdió, para ambos. Reconocí que el sexo fue espectacular pero no valía las consecuencias. Reflexioné sobre la posibilidad de volver a casa al día siguiente si las cosas hubieran sido diferentes, pero con la muerte de Stephen, me sentía jodido para siempre. Ella afirmó que yo lo ejecuté y rápidamente salió corriendo de la habitación. Entre dientes, murmuré que ella lo ejecutó. Después de eso, nuestra relación se volvió extremadamente fría. Tomé la firme decisión de no intentar convencerla de mi inocencia o reparar nuestra relación de ninguna manera. También resolví nunca admitirle lo que había ocurrido, ya que asumí que si lo hacía, inmediatamente traicionaría mi confianza a las autoridades. Ella acababa de admitir que, si Stevens no hubiera sido ejecutado, su imprudente noche habría valido la pena enfrentar las consecuencias. Tal vez no con esas palabras, pero aún así. Presenté el divorcio. Unas semanas después, pedí la custodia de los niños para que pudieran quedarse en la casa. Linda todavía tenía su trabajo, así que no pedí pensión alimenticia, pero tampoco manutención infantil y visitas liberales. Linda se había recuperado lo suficiente como para que insistiera en que se mudara. Se fue a quedarse con sus padres. La hice notificar allí. Poco después, su padre llamó. Quería que retirara los papeles, dijo que Linda estaba angustiada. Le dije que merecía estar angustiada y que debería conseguir un abogado. Estaba bastante enojado pero no sabía si estaba enojado conmigo o con ella. Preguntó sobre las visitas y le informé que ella podía venir cualquier noche y quedarse hasta que se fueran a la cama.
Linda visitó al día siguiente a las 5 en punto. Había preparado macarrones con queso, y comimos con las niñas. Jugamos juegos de mesa con ellas y las acostamos. Después de eso, Linda expresó el deseo de hablar, pero me negué. Insistió en que necesitábamos arreglar las cosas por el bien de las niñas, sugiriendo que tendrían que adaptarse si estábamos separados. Propuso encontrar un lugar donde pudieran visitarla, enfatizando que cuanto antes resolviéramos el divorcio, más pronto podría tener un horario de visitas. Suplicó, expresando arrepentimiento por su error y profesando su amor. Rechacé la idea, declarando que no había manera de que permaneciéramos casados después de su abierta participación con ese hombre. Dejé claro que era hora de seguir adelante. Linda comenzó a llorar, llorando silenciosamente. A pesar de sentir algo de simpatía, no lo sentía lo suficiente como para cambiar de opinión. Nuestro matrimonio había terminado, el divorcio se llevó a cabo, establecimos un acuerdo de custodia compartida, y Linda tenía un apartamento con una gran segunda habitación para las niñas. Los dos nos instalamos en una relación distante pero amistosa, centrada en las niñas. Después de unos 4 meses, comencé a salir con mujeres de nuestro círculo y del trabajo, sabían que estaba soltero, y parecía atraer su atención. Cuando Linda tenía a las niñas, traje a varias mujeres a casa por la noche. Ninguna de ellas duró mucho tiempo, pero el sexo generalmente era bueno y a veces excelente. Me mantuve alejado de las mujeres casadas, aunque algunas de ellas parecían ansiosas por estar conmigo, pero después de mi experiencia, lo consideré inmoral. Linda estaba bien con las niñas y no tan bien por sí misma. Estaba tomando antidepresivos y durmiendo mucho, pero logró ir al trabajo y hacer su trabajo. Sus padres y las niñas me dijeron que no estaba saliendo con nadie. 10 años después, Shelley se fue a la universidad hoy. Laura iba a su 3er año. Las dos se habían acostumbrado al acuerdo de custodia compartida y parecían estar bastante bien, ambas salieron con chicos en la escuela secundaria y presumiblemente en la universidad. Para Laura, he tenido una relación a largo plazo con una mujer más joven llamada Cody, a quien conocí en un bar una noche. Al igual que yo, estaba divorciada, con 2 hijos en casa, y su esposo se había mudado a la costa oeste. Nos conocimos cuando ella tenía 35 años, y sus hijos estaban en la escuela secundaria, gemelos en su 2.º año, a punto de ir a la universidad. Ella y yo nos mudamos juntos a mi casa. La amaba. Era vivaz e inteligente, y el sexo era genial. Aunque puede que no haya sido tan hermosa como Linda, era bonita, y los hombres le prestaban atención cuando salíamos. Le informé temprano sobre todo el alboroto que rodeaba la muerte de Mark Stevens, sin revelar cómo había muerto. La publicidad eventualmente disminuyó, y nadie fue arrestado o acusado. Un sábado, el detective Logan apareció en mi casa, y lo invité a entrar. Estaba solo en casa. Mencionó su reciente jubilación, y expresó su felicidad por la buena pensión. Lo felicité y pregunté por qué estaba allí. Admitió que se había convencido de que yo ejecuté al hombre, agregando que el hombre lo merecía, aunque tal vez no mi esposa. Negué cualquier participación, y Logan felicitó a quien lo hizo. Cuestioné por qué pensaba que Linda no lo merecía. Linda hizo lo que muchas mujeres casadas podrían hacer cuando alguien se les insinúa. Sugirió que si hubiera sido un encuentro discreto, tal vez podríamos haberlo superado, pero fue demasiado en nuestra cara. Pregunté por su compañera y él compartió que ahora era capitana, una verdadera triunfadora. Nos dimos la mano y se fue. En cuanto a Linda, eventualmente se recuperó parcialmente. Viajamos juntos cuando llevé a Celia a la escuela. En el camino de regreso, le pregunté cómo estaba. Linda mencionó que estaba bien y tenía un novio, algo así como un amigo con beneficios. Confirmé que Cody y yo estábamos juntos y que podríamos mudarnos juntos una vez que sus hijos se fueran a la escuela. Linda susurró que deseaba que nada de esto hubiera sucedido, expresando arrepentimiento por la oportunidad perdida de ser padres con el nido vacío y divertirnos de verdad. Se disculpó, y ambos terminamos llorando. Más tarde, se mudó al apartamento de su amigo, pero no creo que alguna vez se recuperara completamente de esa noche, y tal vez yo tampoco. Admití no arrepentirme nunca de haber tratado con el hombre, creyendo que podría haber salvado muchos matrimonios, una acción altruista efectiva.